Y hoy queremos continuar con la parábola de la perla, aunque hoy vamos solamente a dar una base o una introducción. La porción que más yo disfruto es la que viene el próximo domingo, así que no se lo pierdan. Pero nos queda una más, la de la red. Y hermanos, como hemos estado diciendo, el propósito de estas parábolas era para el Señor mostrarle a los discípulos cuán difícil, cuánto trabajo iba a pasar la iglesia en su desarrollo aquí en la tierra, en este mundo, y a la vez animarlos a ellos sabiendo de que Dios en todos los tiempos tiene a un remanente que les servirá, que les será fiel. Anteriormente hablamos sobre la del tesoro escondido y dijimos que Jesucristo halló ese tesoro y explicamos que el tesoro escondido se trataba del pueblo de Israel y que eran los llamados desde los diferentes lugares del mundo, y explicamos esto a la luz de las Escrituras y también de la historia hebrea. El apóstol Pablo decía a los romanos cristianos, les decía que no todos los descendientes de Israel eran verdaderos israelitas, refiriéndose a aquellos que no eran realmente de la verdadera fe en Cristo, aunque fueran religiosos. Es decir, había un remanente escondidos que eran los que serían salvos y los redimidos después de ser hallados por el Señor. Y dijimos que el hombre que vendió todo para comprar el campo y adueñarse de ese tesoro era Jesucristo, quien fue y pagó el precio en el Calvario. El tesoro fue escondido de nuevo, como dice las Escrituras, antes de pagar el precio, lo cual significa que estos israelitas espirituales y verdaderos hijos de Dios seguirán siendo llamados por el Señor desde los escondites del mundo, de cualquier lugar donde ellos estén, a ser parte del reino de los cielos hasta que todo Israel sea salvo, según dijo Pablo, en el sentido espiritual y no como nación. Hoy, mis queridos hermanos, nos enfocamos en la perla preciosa, la cual es una referencia a la iglesia, a los salvos en Cristo. Y al igual que hemos hecho con las demás parábolas, mis queridos hermanos, trataremos de presentar algo respecto a la interpretación común, popular o actual de esta parábola. Ahora, quiero aclarar que cuando decimos la interpretación popular o interpretación actual, nos estamos refiriendo particularmente a aquello que ha sido dicho principalmente, aunque no exclusivamente, por los arminianos. O sea, la concepción general, el concepto popular, por decir así, del significado para ellos es este. El cristianismo es comparado con aquel que desea naturalmente e intensamente ser salvo y por lo tanto él mismo tiene la habilidad de buscar diligentemente la salvación y la encuentra. Y entonces en última instancia ese esfuerzo es recompensado por el Señor, quien lo convierte en la perla preciosa. Por tanto, esta interpretación popular dice que habiendo el hombre el hombre pecador, habiendo encontrado a Jesucristo, que ellos dicen que es la perla, pues el hombre mismo vendió todo lo que tenía, es decir, abandonó todo lo que él amaba en la carne, todas las compañías mundanas, los placeres, etcétera, y se entregó a la voluntad de Dios y de esta manera aseguró su salvación. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, ahora bien, en contra de esa interpretación popular, vamos a nombrar dos objeciones
principalmente, mis queridos hermanos, que son falsas. Y como les dije, estamos solo haciendo una introducción a este asunto. Van a ver qué maravilloso es todo este proceso y formación luego de lo que es la perla, como desde las profundidades del mar y cómo esto se relaciona con el sacrificio de Cristo y la formación de la iglesia. Ahora, en primer lugar, yo quiero que en esta introducción ustedes vean la falsedad de que el pecador puede por sí mismo buscar fervientemente y diligentemente la salvación. Hermanos, si queremos ser bíblicos, entendemos que la verdad es que nunca ningún pecador ha podido comprar o pagar un gran precio para poder tener la salvación, la vida eterna en gloria. La Biblia describe en distintas partes, describe la condición natural del hombre que le prohíbe realmente en su naturaleza acercarse a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de que el hombre espiritualmente está ciego. Es como una persona ciega de nacimiento. Usted le puede poner toda la luz que usted quiera adelante y no ve. Lo describe como sordo, no uno que está medio sordo, como algunos podemos estar, medio sordo acá, usamos aparaticos, qué sé yo. No, sordo completamente. Una persona nacida sorda, usted puede agarrar una trompeta y tocarle en el oído que no va a escuchar, no va a poder oír. Es así el hombre en su naturaleza para las cosas de Dios. Y también la Biblia lo describe como muerto. Un muerto no puede responder al medio ambiente a su alrededor. Y de la misma manera, el hombre espiritualmente no responde por naturaleza al ambiente donde Dios obra, donde Dios habla. Mis queridos hermanos, definitivamente la salvación es un milagro de la gracia de Dios y no del esfuerzo ni de la habilidad del hombre en su naturaleza. Así que no se deje engañar, mi querido amigo, mi querido hermano, en cuanto a esto, si es que usted quiere saber la verdad. Ahora, si esto no fuera así, hermano, piense, Jesucristo no hubiera venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. El pastor no hubiera ido a buscar a las ovejas, porque entonces las ovejas tienen la habilidad de ir al pastor. Y quizás la confusión está en la forma en que se interpreta algunos llamados de Dios, algunos mandamientos de Dios hacia el pecador a venir y acercarse a Él. Sí, Dios llama, por ejemplo, Dios llama a sus tesoros, como dijimos, Israel, el Israel que está escondido, los llama y los salva. Dios llama a sus perlas, al pueblo gentil que responde al oír su voz. Miren lo que dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las verdaderas ovejas oyen la voz y siguen al Señor. El pecador llamado por el gran pastor, lo único que hace es responder a la obra de la gracia de Dios. O sea, por la gracia de Dios pone su fe al que le llama, le oye y le sigue. Ahora, aquí les doy algunos ejemplos de esos pasajes bíblicos en que encontramos, ¿no? que son llamados de Dios. Dios hace esos llamados y son necesarios esos llamados. Y hay que hacerlo desde los púlpitos, hay que hacer estos llamados, pero que no quieren decir que el hombre viene a Dios sin la ayuda, sin la obra de la gracia de Dios. Miren, un ejemplo, les voy a dar unos cuantos, este es uno de mis favoritos. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay hombres que pasan la vida en todas las cosas menos buscan a Dios, ¿verdad? Pero dice, hay que buscarle, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hermanos, aquí está el problema, que el hombre caído
El hombre pecador, en su estado natural, no lo hace. Dios le da la oportunidad, Dios lo llama, pero en su condición natural, lo menos que él quiere es tener que ver con las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios y seguir a Dios, a menos que él oiga la voz de Dios internamente en su corazón y responda a la gracia de Dios. Pero cuando hace esto, hermanos, no lo hace por su tan buena habilidad espiritual, sino porque Dios ha obrado con su gracia, hermanos. Y dice así la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí. ¿Escuchó esto, hermanos, lo que dijo Jesucristo? No hay un ser humano sobre la tierra que podrá venir a mí por sí mismo. Dice ninguno, no dice alguno, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Se da cuenta? Esa es la obra de la gracia. Usted podrá querer ser todo lo que quiera religioso, y los hay, y buscan a Dios y están en la religión y van a las iglesias todos los días, pero si la obra de la gracia no es real en el corazón de esa persona sigue tan muerta y tan perdida como aquel que está en el mundo. Si Jesús tuvo más problemas con los religiosos de sus días que con la gente de afuera. A los mismos religiosos, los más consagrados a la religión, les dijo: sepulcros blanqueados, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Hermanos, no fue Adán quien buscó a Dios cuando pecó, sino que Dios buscó a Adán. No fueron los discípulos los que encontraron en la Tierra Santa al Mesías y le siguieron, sino que fue Jesús quien los encontró, los llamó y ellos le siguieron. Dice la palabra del Señor que Él les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo fue con el primer pecador sobre la tierra? Es decir, Adán, volvemos a Adán, ¿no? Cuando pecó Adán, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo ese día tan terrible en que él cayó en pecado? ¿No? Él escuchó la voz de Dios que se oía por los campos del Edén, entre los árboles. ¿Y qué hizo Adán? Se apresuró corriendo a buscar a Dios y se arrodilló clamando y pidiendo misericordia y perdón. Para nada. Todo lo contrario, se escondió, se alejó de Dios. Hermanos, él no buscó a Dios, sino que Dios lo buscó a él. Y llamaba y decía: Adán, ¿dónde estás tú? Querido amigo, querido hermano, eso ha sido el patrón, y así siempre ha sido y será Dios llamando al pecador. Ahora, ¿cómo ocurrió, por ejemplo, con Abraham? No hay nada en las Escrituras que indique que Abraham buscó a Dios, ni tan siquiera un poquito. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba metido hasta lo último en la idolatría. Era un puro pagano idólatra, porque adoraba a otros dioses. Es más, el mismo Josué, en el libro que lleva su nombre, en el último capítulo, en su último discurso, pues él dice que Abraham servía a otros dioses, dioses falsos, y que de repente Dios se le apareció y lo llamó y lo sacó de aquel lugar. La gloria para el Dios que llama, para el Dios de toda gracia. Abraham no sabía de Dios, no conocía nada de Dios, no había estado buscando a Dios. Fue Dios quien le buscó. Así ha sido a lo largo del tiempo. Y por eso es por lo que cuando Cristo vino al mundo, Él dijo la razón por la cual Él vino. Él dijo muy claro: el Hijo del Hombre vino a buscar, porque el hombre no le busca. Vino a buscar. Si el hombre le buscara, Él no hubiera venido a buscar. Vino a buscar y a salvar lo que estaba no medio perdido, completamente perdido. Y quizás alguien que no entiende estos conceptos o este proceso diga: ay, pastor, pero
Yo tuve una experiencia. En un momento en mi vida yo sentí el deseo y yo vine a Cristo. Sí, estamos muy de acuerdo con eso, no lo dudo, pero a veces confundimos la experiencia de conversión con el momento del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo comienza a guiar a una persona. En un sentido es todo cierto, no lo negamos, pero si nosotros analizamos, podemos ver que hubo algo antes de ese deseo que usted sintió. Algo le llevó, algo le atrajo. Y mis queridos hermanos, es la pregunta: ¿qué causó que usted buscara al Señor? Así de tan cierto que es el hecho de que usted deseó, de que usted buscó al Señor, es también cierto el hecho de que el Señor ya lo había encontrado a usted. En Filipenses capítulo 2 vemos que nos dice la palabra de Dios: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que ese querer de las cosas espirituales, ese desear y hacer, mis queridos hermanos, no le nace al hombre natural. Dios lo produce en nosotros y Él lo hace por su buena voluntad. Es decir, si usted ama a Dios, hay una razón detrás de por qué usted ama a Dios. ¿Cuántos decimos que amamos a Dios? ¿Verdad? Bueno, la razón por qué amamos a Dios es por la misma razón, el mismo principio, porque Dios le amó a usted primero. Usted nunca hubiera amado a Dios si Él no lo hubiera amado y hubiera obrado en su corazón. Así que el hombre, lo que puede hacer el hombre es reaccionar a la acción de Dios. Los arminianos enseñan lo contrario, que el hombre acciona y Dios reacciona a la actitud del hombre. Pero la Biblia verdaderamente dice lo contrario. Es Dios quien obra, es Dios quien acciona, es Dios quien llama, es Dios quien busca, es Dios quien toca el corazón y el hombre responde a esa acción de Dios. Por eso siempre es toda la gloria para Dios. Hermano, ¿alguna vez usted ha oído o ha visto alguna oveja que está descarriada a salir corriendo y buscando al pastor y encontrarlo? No es la oveja la que busca al pastor, sino el pastor a la oveja y crea en ella un corazón cambiado, un corazón seguidor de Cristo. O sea, que Dios quien guía. ¿Quién cree en esto, hermano? Que Dios es el que guía con su gracia. Les cuento quizás algo que no les he contado a la congregación, quizás hace muchos años. Pero miren, cuando yo tenía 5 años de edad, es la experiencia más grande que yo recuerdo a esa edad, mis padres iban a la iglesia, allí en un pequeño pueblo llamado Ranchuelo. Y resultaba que era muy temprano para ir, eran al culto de la noche. Decidieron ir a lo que en Cuba llaman el Prado. Para los cubanos que están aquí sabrán lo que es un prado, ¿no? Pero para los que no, lo que puedo explicar es que entre las dos vías de la carretera se encuentra un área, aquí hay una. Ah, sí, vale. Bueno, entonces tienen a veces árboles y demás, pero que a ambos lados tienen bancos, asientos, la gente se sientan, conversaban, es un momento de tener compañerismo las personas, ¿no? Y mis padres, como era tan temprano, decidieron ir al Prado. Mi papá tenía a mi hermana cargada y yo pues iba caminando al lado de mi mamá. Lo que sucedió fue que ellos encontraron allí a unos amigos que conocían y se detuvieron para conversar con ellos. Y mi mamá no se percató de que yo continué caminando y yo no me di cuenta que ellos se habían detenido. Seguí caminando, y cuando llegué al final del Prado, yo miro para el lado y no veo a mi mamá, no veo a mi papá. Y entonces comencé a correr para aquí y para allá y ya un poco asustado, digo, ay,
se fueron para la iglesia. Y entonces, pero imagínense, hermano, la iglesia estaba como a 2 o 3 millas de allí. Yo que sabía por dónde iba a ir. Y en mi inocencia salí corriendo. Y corría. Para mí fue la noche más larga de mi vida. Y corría porque ya estaba oscureciendo, empezando a oscurecer, y yo corría medio asustado para dónde ir, y doblaba por aquí, doblaba por allá. Y en un momento dado comencé a oír los himnos, los cantos de la iglesia. Las iglesias allá no son como acá, que tienen esas ventanas, algunas de impacto, todo cerrado, con aire acondicionado, no se oye nada afuera, pero allá con las ventanas abiertas no había aire acondicionado, y a una milla se oían los cantos. Y yo seguía, hasta que me vi parado allí enfrente de la iglesia. Y entré. Recuerdo que vi a mis tíos, todavía mi tía vive, de 91 años, y corrí, me senté al lado de ella. Y ella me mira y dice, hijo, ¿dónde están tus padres? Y yo la miro y digo, ellos se perdieron. El perdido era yo. Entonces, mi tío salió corriendo y, hermanos, toda la policía, todos los bomberos de la ciudad andaban por toda la ciudad buscando a un niño de 5 años que se llamaba Humbertico. Y entonces, bueno, recuerdo que ellos después llegaron, yo estaba muy feliz porque estaba allí en el templo, y el próximo domingo en la escuela dominical, en el grupo de los niños comenzaron a cantar un corito que decía: en el templo se encontraba un niñito muy feliz. Claro que eso era acerca de Jesús, porque dice, y sus padres lo buscaban con angustia y con amor, y yo creía que ese era yo decía, ese soy yo. Pero lo que sí puedo sacar de ahí, hermano, que después hablaban la gente en la iglesia, que Dios tuvo que guiarme allí. La gracia de Dios. Hermanos, por lo tanto, hacer de esta parábola que enseñe que el hombre natural, un pecador no convertido, que busca a Cristo como la perla preciosa, es ignorar lo que la misma Biblia dice. Es deshonrar la gracia de Dios. Dice Romanos 3:11. No hay quien, ¿cómo dice? No hay quien busque a Dios. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Esta es palabra de Dios. Yo no tengo que inventar. La Biblia lo dice. En su naturaleza, ese es el verdadero evangelio que ya en muchas iglesias no se predica hoy en día. Ahora, dice esto, diciendo que no hay ni siquiera uno, hermanos, que busque a Dios. Sí, hay multitudes de personas que buscan placeres, buscan las riquezas del mundo, pero el hombre no busca a Dios por naturaleza. El gran buscador es el gran pastor. El pastor busca las ovejas, sus ovejas, y en la parábola anterior fue él quien encontró el tesoro escondido a Israel. Él, en su misericordia y en su gracia, amados hermanos, sigue buscando a almas pobres, almas necesitadas espiritualmente, haciéndoles ver cuánto ellos necesitan de Dios, cuánto necesitan de la gracia de Dios, y les da ese anhelo ardiente de Él. En segundo lugar, amados hermanos, se nos dice en la interpretación popular la falsedad de que el pecador vende todo lo que tiene y compra la perla. Es decir, después de haber buscado y de haber encontrado a Cristo, pues el pecador, en este sentido de vender todo lo que tiene, es decir, deja al mundo, deja el pecado, deja todos los vicios, y él voluntariamente se entrega al Señor. Sí, suena bonito porque sabemos que cuando hay una verdadera conversión, sí hay un cambio. Pero aquí estamos diciendo que el cambio lo produce primeramente Dios en nosotros. No es que el hombre hace el cambio. Mire, delante de Dios, hermanos,
La Biblia nos enseña que no hay justicia en el hombre. Es decir, vamos a Isaías, uno de mis favoritos pasajes, dice Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, lo más justo del hombre, como trapo de inmundicia delante de Dios, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre por sí se cree bueno. Sí, hay hombres buenos en comparación a otros hombres, pero delante de Dios no somos buenos. No hay justicia verdadera sin Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. No hay bondad verdadera o perfecta sin Cristo, mis queridos hermanos. Romanos 3 dice: no hay quien haga lo bueno, aunque haga muchas buenas obras, delante de Dios no son buenas si no estamos en Cristo, quien es el perfecto, el justo. No hay ni siquiera, ¿cuánto dice? Ni siquiera hay uno. Si hubiera habido uno, a lo mejor Cristo no hubiera venido al mundo. Ahora, tampoco hay una fe salvadora natural en el hombre. Qué confusión hoy en día con esta palabra de la fe, mis queridos hermanos. Porque es cierto que el hombre tiene una fe natural que Dios le da. Sin esa fe no pudiéramos vivir. Yo no vi a ninguno de ustedes, cuando llegaron y se sentaron allí, tirarse al suelo a mirar por debajo a ver si los tornillos estaban bien y si el banco los iba a sostener. Usted llegó y se sentó. Eso es una fe natural que usted necesita. A ver, ¿cuántos tomaron café con leche esta mañana? Oh, mira, un buen grupo. Algunos salió corriendo a un laboratorio a ver si la leche era legítima, si era leche de verdad antes de tomarla. Sería una locura. Usted tomó la leche. Ayer en el parque yo vi como la gente cogían las latas de Coca-Cola, y bastante rápido porque cuando hay calor y estamos alrededor de la barbacoa, ustedes saben. Pues cogían la lata de Coca-Cola, la abrían y se la empinaban. Nadie dudó del producto. Eso es una fe que necesitamos nosotros, pero no la podemos confundir con la fe salvadora, mis queridos hermanos. Y muchos predicadores utilizan ese ejemplo para decir que es la misma fe que usted puede poner en acción. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Amados hermanos, dice la palabra: porque por gracia sois salvos. El medio que Dios usa, dice, por medio de la fe. Ahora, deténgase ahí. Mire lo que viene ahora. Y estas dos cosas que él menciona, dice, para que no haya confusión, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Dios lo pone ahí en tu corazón. Hay un pasaje en Isaías, amados hermanos, que yo creo que explica esto de por sí. Yo creo que es bien claro, ¿no? El pasaje dice así: a todos los sedientos, venid. Hay llamado de Dios, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, o sea, espiritualmente, está llamando a los que están en bancarrota espiritual. El hombre, esa es la condición del hombre, no tiene dinero en el sentido espiritual. Venid, comprad, comed. Ahora usted dice: ¿cómo voy a comprar si no tengo dinero? ¿Cómo voy a obtener el reino de los cielos si no tengo la belleza espiritual, la pureza? Dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Imagínese que a usted le digan: vaya a Walmart y compre todo lo que usted quiera sin pagar. Qué bueno sería, ¿eh? Saldríamos corriendo, ¿verdad? Y nos apuramos allí a llenar el carrito de mandados y de cosas. Hermano, comprar sin dinero es equivalente a llevárselo gratis, sin pagar. Mire, si usted es un hijo de Dios, redimido, transformado por Cristo, si usted es uno que estuvo muerto, está vivo, si estuvo perdido y ahora es hallado, uno que estuvo ajeno a la voluntad de Dios y ahora arrepentido, usted ama a Dios, usted sigue al Señor, usted sirve a Dios para su gloria. Mire, usted debe darle gracias a Dios todos los días y glorificar su nombre por lo que Él ha hecho en ti. Dice el apóstol Pablo
En 1 Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, nosotros no compramos, sino nos compraron. El hombre no tiene para comprar, como dicen en la explicación popular de la parábola. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios. Y aquí dice, sabiendo, en 1 de Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue ese, la sangre derramada de Jesucristo. Así que, hermanos, si hay una cosa que está bien clara en la Biblia, más que cualquier otra cosa en las Escrituras, es que la salvación no puede ser comprada por el hombre. Dice la Biblia con toda claridad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y también nos dice, más la dádiva de Dios es que vida eterna. Dios la da, es un regalo de Dios. Y si es una dádiva no la podemos comprar. Ahora, veamos ahora lo que creemos que es la verdadera interpretación como comienzo, no porque vamos a profundizar hoy todavía. Pero miren, en Mateo 13, 45, ya leímos que dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Quién es este mercader? ¿Quién es este hombre? Esta es una referencia a Jesucristo. Hermanos, como hemos hecho a través de todo el capítulo, hemos tratado de ser consistentes con la interpretación. El hombre que sembró, y explica el versículo 37, es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y a lo largo de las parábolas hemos tratado, sí, de ser consistentes con los significados de cada parte presentada. El hombre que aparece de la primera parábola hasta la última es el mismo, es Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a ver la primera solamente, pero hay 4 cosas respecto a este hombre que yo quiero mostrarles a ustedes con la Biblia. Pero lo primero que vamos a mirar es el deseo de Cristo hacia esa perla preciosa. Es el mercader. Él puso su mirada, su corazón hacia esa perla. La perla, como ya hemos dicho, representa la iglesia, los salvos por Jesucristo, la gente que tanto el Señor amó, que buscó, que encontró y que compró con su sangre preciosa. Y esto es algo que sobrepasa, va más allá de nuestra comprensión, mis queridos hermanos, porque nos preguntamos qué hubo en nosotros, qué hubo en nosotros hombres espiritualmente pobres, para que el Señor se haya fijado así en nosotros y nos considere perlas preciosas. Absolutamente nada. El amor de Dios, pues, es decir, solamente el amor de Dios. El amor de Dios es la causa móvil de todos sus actos de misericordia y de gracia, sin duda. Es el amor de Dios, hermanos, la garantía de que todas las cosas obran conjuntamente para el bien nuestro y para que seamos su pueblo. Esa es la base de todas las actividades redentoras de Dios, su amor. Sí, nos preguntamos qué hubo en nosotros para que Dios se fijara en nosotros, qué hubo en este miserable pecador para atraer el corazón de Dios. Absolutamente nada. Él decidió amar. El verdadero amor es así, es decisivo. Y Dios decidió amarnos, no porque vio en nosotros algo bueno. Por otro lado, había todo más bien para merecer castigo, rechazo, aborrecimiento. Pasemos, hermanos, a algunos pasajes que nos muestran cómo el Señor ve a su iglesia, a los suyos, cómo nos ve como un pueblo precioso para Él. Y quiero empezar con el Salmo 45, que dice, y deseará el rey tu hermosura.
Hermanos, este salmo es una canción de boda. Es una canción que prefigura proféticamente la relación de Dios con su iglesia, de Cristo con su iglesia. O sea que Él llama a la perla preciosa y la llama buena. Y lo es ante los ojos de Dios por la simple razón de que Cristo es la cabeza de la iglesia y también su obra redentora la hace buena, la hace pura ante Él, la limpió con su preciosa sangre. Así que, hermanos, el solo saber que el Rey de todo el universo deseó desde antes de la fundación del mundo amar a estos pobres gusanos pecadores sin atractivo y hacernos bellos para Dios, esto es más allá de lo que podemos comprender nosotros. Y por supuesto no nos debe sorprender una de las últimas palabras del Señor. Cuando se acercaba su tiempo, Él le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y miren lo que dijo después: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué le dice esto a usted, hermano? Cuán precioso es entonces ese pueblo de creyentes para Él. Y cuán precioso será o es este lugar que Él fue a preparar para nosotros, que Él quiere que tan perfectamente para nosotros. Miren, hermanos, esto es como si ese pasaje que acabamos de leer es como si el Señor dijera que Él no está completamente satisfecho. Su anhelo no está satisfecho hasta que ese lugar no esté ocupado por aquellos a quienes Él ha amado, aquellos por quienes Él ha dado su vida, para quienes es preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué amor tan perfecto! Y mire cómo habla a la iglesia, con qué amor, aun cuando estamos llenos de faltas y arrugas, por decir así. Dice en la Biblia, hablándole a una de las iglesias, allí en Apocalipsis, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Lamentablemente este texto lo usan muchos predicadores para referirse a aquellos que están fuera de la iglesia en el mundo. Pero la verdad es que esto fue dicho por Jesucristo a los creyentes de una iglesia. Y lo que sucede es que hay creyentes dentro de las iglesias que tienen otras prioridades, que han puesto otras cosas en primer lugar en su vida, que quizás no estén conscientes de eso. Es decir, Cristo no tiene el primer lugar. Y este texto habla de comunión con Cristo. Y quiero terminar esta primera parte, como hemos dicho, de introducción, haciéndote esta pregunta: ¿cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es viva o está muerta? Cristo busca esa comunión. ¿Quieres venir a Él si no estás seguro? Este es el llamado a venir y acercarnos a Dios. Claro que también el llamado se le puede hacer a alguien que no conoce a Dios y decirle: ven a Cristo, que Cristo te salva. Solamente a Él. No espere para mañana, no espere para luego. Ven ahora y ven a Cristo. Es importante para ti, mis queridos hermanos, que Cristo sea tu pastor, tu buen pastor. Aquí está el buen pastor hablándole a esta iglesia y llamándole a tener comunión. Y como dice el Salmo 23, si Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Y estamos asegurados en Él. Y esto le quiso decir Jesucristo a los discípulos con estas parábolas: ustedes están asegurados, en mí estarán bien. Las ovejas están bien con su pastor, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les espero el próximo domingo.
para concluir esta hermosa parábola.